Durante toda la vida hemos pensado que los clubes fichan y las selecciones eligen. Pero hoy en día en el fútbol moderno esa idea no está tan clara. Las selecciones de alguna manera también fichan. No fichan pagando traspasos, claro. No hay una cláusula, no hay un contrato entre clubes, no hay un Fabrizio Romano diciendo "Here we go" con una federación. Pero sí hay scouting, llamadas, seguimiento de jugadores jóvenes, pasaportes, familias, decisiones emocionales y federaciones intentando convencer a unos futbolistas que podrían jugar para más de una selección. Y esto no es un caso aislado, no es una rareza, es algo que cada día está más presente en el fútbol de selecciones. Entre 1930 y 2018, algo menos de un 10% de los jugadores que disputaron un mundial habían nacido en un país distinto al que representaban. Pero en Qatar 2022 esa cifra casi se duplicó, unos 137 jugadores de 830 totales. Una cifra que suma casi un 16,5%. Es decir, 1 de cada 6 jugadores no había nacido en el país de la camiseta que representaba. Y ojo, que esto no significa automáticamente que esos jugadores fueran menos de esa selección o que no sintieran la camiseta que representaban. De hecho, muchas veces lo que está detrás es justo lo más humano. La nacionalidad de tus padres, la bandera que te enseñaron a querer desde pequeño en tu casa, el himno que se cantaba con tu familia en las reuniones familiares. Esa identidad que te enseñaron a querer aunque hubieran nacido en otro lugar. Pero esto no quita que nos obligue a mirar al mundial de otra manera, porque quizá ya no basta con preguntar de dónde es un jugador. Ahora también hay que preguntar dónde nació, dónde creció, dónde se formó, de dónde viene su familia, quién le llamó primero y qué parte de su identidad decide representar cuando se pone una camiseta nacional. Y esto nos lleva al tema en el que quiero hablar en este vídeo. ¿Sigue siendo el Mundial simplemente un torneo entre países? ¿O se ha convertido también en un torneo de pasaportes, raíces o federaciones que se mueven más rápido que las demás? Lo hablamos y lo discutimos todo aquí en Only Cracks TV. Only Cracks TV. Only Cracks TV. Only Cracks TV. Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a Only Cracks TV. Bienvenidos a otro vídeo en el que trataremos, como no, del evento del año, del evento de los 4 años que les toca, que no es otro que el Mundial de Fútbol. Ya acaba de empezar y creo que hay temas súper interesantes que tratar, como el que traemos hoy. Y es que el tema que traemos hoy básicamente ha estado ahí prácticamente desde el inicio de los días del Mundial, pero que ha ido ganando peso a lo largo de los años y más aún con la profesionalización del fútbol hasta los niveles en los que vemos hoy en día. Y no es otro que el hecho que hay jugadores que podrían representar a más de una selección, que hay federaciones que se dedican al scouting para mejorar al máximo sus equipos y que el Mundial cada vez enfrenta estilos que son más difíciles de reconocer. Y no quiero plantearlo como algo negativo ni como un debate entre si este jugador es más de este país o más de este otro país. Me parece algo más interesante que todo eso. Porque al final el fútbol ha cambiado igual que ha cambiado el mundo. Las familias migran, los jugadores crecen entre dos culturas, las canteras están llenas de talento con doble nacionalidad y muchas selecciones han entendido que su futuro no está solo dentro de sus fronteras, sino también en todos esos jugadores que tienen una conexión familiar o emocional con el país, aunque hayan nacido fuera. Y la cuestión no solo está afectando a las listas de convocados, sino que también puede afectar a la propia identidad del Mundial. Antes una selección parecía representar de forma bastante clara el fútbol de su país, desde sus ligas, sus entrenadores, sus jugadores, sus propias calles, su manera de competir. Hoy parece que está todo un poquito más mezclado. Y por eso la pregunta no es solo si las selecciones también fichan, sino que con tanta mezcla de raíces, de jugadores criados en otras canteras, en otros países, mezcla de ligas y demás, el Mundial ha ganado nivel, pero quizás ha perdido bastante contraste entre estilos. Porque antes una selección era bastante fácil de entender. Argentina era Argentina, Brasil era Brasil, Alemania era Alemania, Italia era Italia. Y no solo por la bandera, sino también por la forma de jugar. Italia tenía esa relación casi obsesiva con la defensa, con el detalle táctico, con saber sufrir. Alemania tenía esa mezcla de estructura, físico, competitividad y sensación de que el partido no se acababa hasta que ellos decían. Inglaterra tenía ritmo, duelos, centros, una energía marcada por su propia liga. Brasil tenía otra cosa: calle, talento, fantasía, una relación distinta con el balón. Argentina tenía ese punto emocional, competitivo, de jugar como si cada partido fuera una cuestión personal.
Y esto es algo muy simple, básicamente porque se formaban, competían y se desarrollaban como futbolistas dentro del mismo ecosistema. Pero como sabemos, esto ya no es así. Un jugador puede nacer en Francia, tener padres marroquíes, haberse criado en una cantera belga, jugar en España y al final terminar representando a una selección africana. Y ahí es donde el mundial moderno se vuelve más difícil de leer, porque ya no basta con saber dónde ha nacido un jugador. Hay que mirar a todas las aristas de su carrera y de su vida personal para entender lo que es ahora mismo como jugador. Y eso en el cómputo global de la selección completa. Un caso perfecto para entender esto es Marruecos en el Mundial de Qatar de 2022. Aquella selección fue histórica. Primera selección africana en llegar a semifinales de un Mundial, ganó a Bélgica, eliminó a España, eliminó a Portugal y se convirtió en una de las grandes historias del torneo. Pero lo interesante era cómo estaba constituida esa lista de convocados. De los 26 jugadores de Marruecos, 14 habían nacido en otro país. Achraf Hakimi nació en Madrid, Ziyech nació en Países Bajos, Mazraoui y Amrabat nacieron también en Países Bajos. Bono nació en Canadá, pero decir que Marruecos fichó extranjeros sería una manera muy pobre de explicarlo. Marruecos entendió que su selección no estaba solo dentro de las fronteras de Marruecos, sino que también estaba en Madrid, en Ámsterdam, en Montreal. Estaban hijos de familias marroquíes que habían crecido en otro país, se habían formado en otras academias, pero que seguían teniendo un vínculo real con Marruecos. Y esto cambia mucho la manera de competir, porque ahora las federaciones se tienen que mover rápido, tienen que saber dónde están sus jugadores aunque hayan nacido a miles de kilómetros, tienen que seguir canteras extranjeras, identificar pasaportes y tienen que moverse rápido, como digo, para convencer a estos chavales de que con 17 o 18 años jueguen para su selección en lugar de jugar para otra. Por eso digo que las selecciones también fichan, porque se han vuelto más rápidas y cada vez tienen que ser más activas, no esperando a que el talento aparezca, sino más bien ir a buscarlo. Y esto se nota mucho en países con mucha diáspora. Turquía, Senegal, Túnez, Croacia, Serbia, Canadá, Estados Unidos. Muchos países tienen jugadores repartidos por el mundo que pueden cambiar radicalmente su nivel competitivo. Y esto, como decía antes, abre también un debate muy futbolístico. Y es que cada vez hay menos contraste en el estilo de las diferentes selecciones. Al haberse formado cada vez más en canteras extranjeras, el estilo del equipo que juega para esa selección representa un poco menos la cultura futbolística de ese país. Y una parte muy bonita, precisamente, de los mundiales antiguos era este choque de estilos. Tú podías ver 10 minutos de un partido y sentir, esto es Italia, esto es Argentina, esto es Brasil, esto es Inglaterra. Hoy sigue habiendo diferencias, claro. Pero sí que es verdad que el fútbol de élite ha acercado mucho los estilos entre diferentes selecciones. ¿Y esto hace peor al mundial? ¿Lo hace más auténtico los antiguos y más contaminado los nuevos? Pues eso yo diría que es un poco nostalgia barata. Quizás el mundial es menos auténtico o auténtico de otra manera. Antes una selección podría ser una foto bastante clara del país y ahora es quizás una mezcla de historias y de carreras futbolísticas que ha llevado a esa selección a formarse de esa manera. Porque cuando un jugador nació en Europa representa al país de sus padres, no siempre está haciendo un movimiento de conveniencia. A veces está cerrando un círculo, está devolviendo algo a una historia familiar. Está jugando por un país que quizá no fue en el que nació, pero sí a una cultura que le representa. Por eso, cuando veamos el Mundial, quizás deberíamos mirar a las alineaciones de otra manera. No solo como 11 jugadores representando a su país, sino como 11 historias distintas defendiendo al país del cual ellos se sienten parte. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que los mundiales de antes eran muchísimo más auténticos? ¿O cómo veis todo este movimiento que se produce en el fútbol moderno entre selecciones, nacionalizados y los estilos que vemos hoy en día en los mundiales? Dejadme todo esto en comentarios para poder leeros, acordaros de darle me gusta al vídeo y suscribiros para más vídeos como este. Un saludo, cracks.